Don't like I said it, ain't time I get it shit. Smoke up from the lead, in the hole in the lead. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video tutorial donde vamos a aprender cómo utilizar navegación en Kotlin Multiplatform, cómo vamos a hacer nosotros para compartir toda esa lógica de navegación entre nuestras diferentes aplicaciones. En este canal solamente estamos enfocados en el desarrollo móvil, que es Android y iOS, pero vamos a utilizar una librería muy buena que se llama Decompose, que nos ayuda a manejar toda esta lógica de la navegación en una sola parte. Entonces vamos a empezar con el tutorial. Simplemente pues para eso deben de irse a la página oficial de la librería Decompose. Acá pueden ver ustedes todos los beneficios que ellos tienen incluso están siempre al tanto del ciclo de vida, incluso para el tema de los manejos de ViewModel, para compartir la lógica de navegación, todo lo que soporta y la instalación, la guía de instalación rápida. Pues empecemos con nuestro tutorial en el cual vamos a empezar a instalarlos. Bueno, para empezar a trabajar con esta navegación vamos a hacerlo de la siguiente forma. Primero que todo vamos a agregar todo lo que es nuestras librerías y nuestra versión de Decompose. Ya yo tengo definido aquí qué versión vamos a utilizar. Igual todo el código lo voy a estar dejando en GitHub, en la rama que creo que se va a llamar Navigation. Entonces vamos simplemente a ir aquí donde dice nuestro archivo TOML, que es un archivo que nos ayuda a nosotros a manejar todo lo que son las librerías, las versiones y todo de forma más organizada. Vamos a agregar lo que es nuestro Decompose, ¿cierto? Vamos a agregarlo aquí, la versión, que en este caso para nosotros vamos a utilizar la versión alfa, la 2.0. Aquí donde dice librerías vamos a utilizar el de JBrains, Decompose JBrains, cierto, que vamos a utilizarla. Falta agregar también nuestra extensión. Esta versión va a ser esta, la extensión de Decompose JBrains para Decompose. Y con estos dos, si le damos sincronizar, ya nosotros podríamos obtener nuestro Decompose y en nuestro Gradle. Para eso vamos a ir a nuestro, esperamos que sincronice, vamos a ir al Gradle de nuestro proyecto común, aquí en Compose, en Common, ¿cierto? Y vamos a ir aquí donde dice Gradle y vamos a agregar en sources. Tenemos pues dos principales, el que es para todos, donde nosotros implementamos todas las librerías que necesitamos, la common main, y el que es única y exclusivamente para Android. En nuestro caso pues vamos a agregar los dos, digamos Decompose y Decompose JBrains. Okay, los dos son necesarios para que nuestra librería funcione, y en la parte de Android solamente vamos a agregar para nuestro caso lo que es Compose. Listo, le damos sincronizar y ya deberíamos de tener acceso a toda nuestra librería, nuestra aplicación. Como verán, pues aquí en nuestro common main vamos a tener nuestra navegación. Entonces vamos a crearnos un folder aquí nuevo, el cual se va a llamar Navigation, el cual va a tener la siguiente estructura. Vamos a tener un root component, que ya ahorita se darán cuenta de qué se trata. Un root component, y vamos a imaginar para nuestra navegación dos ventanas. La ventana número 1 va a ser la ventana del login, por ejemplo un login de nuestra aplicación, que va a tener simplemente, lo va a llamar login, pero no va a ser la ventana de login como tal, sino que va a ser nomás una ventana que va a tener un campo de texto y un botón, y la otra ventana que va a recibir el valor que le pasó al campo de texto. Listo, son dos screens que vamos a crear. Como vamos a tener ahorita dos screens, necesitamos hacer también dos componentes para esos screens, y como solamente vamos a tener eventos, en este caso en un solo evento que necesitamos traquear, vamos a necesitar un evento, una clase
una interfaz ya de eventos que va a servirnos. Ya, ya vamos a empezar a desarrollar este ejemplo. Entonces vamos a crear aquí nuestra clase para decirle que esto va a ser la screen de screen login y va a ser el componente. Y vamos a crearnos también la otra screen que va a ser el home, por ejemplo. Ok, una vez agregando ya el screen del componente, vamos a renombrar esto aquí rápidamente. Screen. Tenemos nuestros dos componentes que se van a encargar la navegación y su lógica, el manejo del evento y todo eso. Ya se darán cuenta cómo es. Nuestra clase de root component, lo único que va a tener por ahora, vamos a decirle que va a recibir un component contest que viene de nuestra librería decompose y vamos a hacerlo de manera delegada por ahora. Listo, vamos a hacerlo como un delegado. Le decimos que este va a implementar component contest y se lo vamos a pasar a este component contest. Ok, esta es una forma de nosotros no tener que implementar todo en esta clase, sino que simplemente pues lo vamos a tener toda su responsabilidad delegada a nuestro component contest. Bueno, vamos a crear dentro de nuestro root component, que es el component principal, vamos a crear una clase sellada que es la que se va a encargar de manejar las configuraciones que nosotros vamos a tener. En este caso, pues vamos a necesitar la configuración para la ventana de screen y para la ventana de screen login y la ventana de home. Ok, entonces vamos a crear una Silid class que va a llamarse configuración. La cual va a recibir simplemente un data object que va a ser, digamos, va a ser un screen login y va a ser de configuración. ¿Okay? Y también vamos a tener aquí un data class, que este sí necesitamos que sea un class porque va a recibir un parámetro, el cual va a llamarse screen home, por ejemplo. Listo, y vamos a decirle que va a recibir un texto a manera de ejemplo. Le vamos a decir que va de configuración también para que todos sean de este mismo tipo. Simplemente esto nos va a servir a nosotros para como identificar los tipos de configuraciones que va a tener nuestra aplicación al momento de navegar. ¿Ok? Esto necesitamos que sea un serializable. Cada uno de estos va a ser un serializable. Nos aparece esto porque no hemos implementado nuestro plugin en nuestro Gradle. Vamos a ir aquí a nuestro plugin y vamos a agregar el que es de Kotlin Serializable. Vamos a ir aquí y vamos a colocarlo, tengo por aquí, Kotlin Serializable, y hay que agregarlo obviamente en nuestro tone, en nuestro archivo de arriba, aquí, y vamos a agregarlo acá en la sección de plugins. Vamos a agregar nuestro Kotlin Serializable y este va a ser la versión de Kotlin que tenemos. Si le damos sincronizar, ya no debería salirnos el warning. O sea, aquí ya tenemos Kotlin Serializable, el plugin seleccionado, ya tenemos solucionado el tema del warning que nos está sacando acá. Y una vez creado esto, vamos a ir a nuestro component aquí y vamos a crear una variable que va a encargarse de la navegación. Entonces vamos a crearla por ahora sin navigation, la cual va a ser igual a stack. Entonces, tenemos una clase que se llama stack navigation y nos va a decir de qué tipo va a ser. Entonces vamos a decirle que va a ser de configuración. ¿Cierto? Esta navigation es que se nos va a encargar ahorita más adelante de ejecutar hacia dónde ir o si debo ir atrás o lo que sea. Después de que tenemos la navigation, bueno, necesitamos crear diferentes, o sea, la navegación como funciona en Decompose es creando diferentes hijos o childs.
¿Qué significa? Que cada ventana prácticamente va a ser un hijo y dependiendo de ese hijo va a tener cierto comportamiento. Para eso necesitamos crear un tipo de función que va a servir como de tipo de factory que va a encargarse de crear esos hijos de componentes de navegación. Eh, vamos a crear una private function aquí, vamos a decirle acá que es una función que va a encargar de crear esos hijos, ¿cierto? Y va a recibir unos parámetros también. ¿Qué parámetros necesitamos? Necesitamos la configuración que nosotros estamos pasándole y necesitamos el contest que va a ser igual al contest component. ¿Ok? Necesitamos esos dos parámetros. Y esta función obviamente nos va a devolver un child. Que una vez nos devuelve un child. Pero este child simplemente va a ser otra silly class que va a tener nuestros tipos de hijos, ¿sí? Entonces vamos a crear nuestro silly class que vamos a llamar la child y le vamos a decir que no necesitamos que nos cree estos tipos de hijos, ¿cierto? Vamos a decirle, como tenemos dos ventanas hasta ahora, pues simplemente vamos a decir que va a ser el screen login, la cual va también a ser un component como tal, component, pero va a recibir el screen de component y todos obviamente van a ser childs. Va a ser de este mismo child, ¿ok? Y vamos a crearnos el otro data class que va a ser el de home, ¿cierto? Entonces vamos a decir screen home, pero este va a recibir el component que va a ser de screen home, ¿ok? Y pues también obviamente del mismo tipo de child. Ok, ya con esto nosotros vamos a decirle a esta función que va a crear hijos, pero solamente las dos ventanas que nosotros necesitamos, ¿cierto? Entonces, una vez ya, dependiendo de la configuración que nosotros tengamos, que la configuración en la que nos pida a nosotros la librería, ¿cierto? Entonces, simplemente vamos a decirle acá, vamos a crearnos un return aquí, vamos a agregar un when, que cuando la configuración, ¿cierto? Va a ser, digamos, configuration.screenLogin, entonces vamos a devolver un hijo, ¿cierto? Que va a ser de tipo screenLogin, ¿sí? Y ese screenLogin pues va a recibir un componente, ¿cierto? Que nosotros ya creamos un screen component, ¿cierto? Que es este acá. Ok, eso en el caso de que este sea un screenLogin. Una vez creado ese, pues vamos a agregarlo para el otro, ¿cierto? Y vamos a decirle que va a ser child. Y le vamos a pasar que va a ser screen home component, ¿ok? Que los componentes que nosotros ya hemos creado aquí, pues porque este es un object, un data object como tal, y otro un data class, por eso agregamos nuestra condición con is, ¿ok? Ya una vez que nosotros tengamos esto, pues ya nosotros tenemos nuestra factoría de childs como tal, de hijos, de ventanas, ¿sí? Entonces vamos a crearnos una variable que va a ser la que maneje todo ese tipo de el stack de navegación. Vamos a llamar el child stack y le vamos a llamar a una función que tenemos que llama child stack, que va a recibir el source, que el source simplemente es la navegación, ¿ok? Vamos a recibir el serializer, que va a ser igual a configuration.serializer, ¿ok? Y vamos a necesitar también initial configuration, que va a ser como nuestra ventana principal, nuestra configuración principal, y le vamos a decir que la principal va a ser login, screen login, ¿ok? Y vamos a pasar la factoría, la función factory que creamos aquí, ¿cierto? Le vamos a decir child factory va a ser igual a create child, ¿ok? Ya lo que nosotros estamos haciendo simplemente es creando esta variable que es la que se va a encargar de manejar todo el stack de navegación y la creación de estos hijos, ¿cierto? Una vez ya tenemos creado esta factoría, vamos simplemente a ir a crear nuestros componentes como tal de cada ventana. Ok, nuestro screen login simplemente vamos a ir a pasarle nomás un componente como tal, intentamos que sea un componente también del contexto de nuestro Android Compose y vamos a decirle que
va a recibir un evento como tal, ¿cierto? Y ese evento se va a llamar, pues digamos que va a ser navegación al home, ¿cierto? Entonces private navi, vamos a decirle val navigación to home. Recuerden que lo único que nosotros vamos a hacer es una ventana de login que tiene un campo de texto y ese texto se lo tenemos que pasar a la siguiente ventana. Por esa razón nosotros necesitamos un string en este caso. Y pues vamos a utilizar un delegado para decirle que esto va a ser de tipo de component context también, ¿cierto? Pero lo vamos a dar la responsabilidad aquí al component context. ¿Ok? Ya nosotros tenemos esto, entonces vamos a crearnos también, necesitamos crearnos los eventos, ¿sí? Los eventos que son eventos de clic, eventos de ir atrás o de hacer alguna acción en la aplicación, actualizar algún valor. Para esos eventos simplemente vamos a crearnos aquí en nuestro screen login, vamos a crearnos una silly interface, la cual vamos a llamar screen login event, y le vamos a llamar un data class que va a ser, ya, cada que digiten el campo de texto necesitamos que se actualice un valor, entonces vamos a decirle update text, y le vamos a decir val test, y va a ser un string que le vamos a pasar y va a ser de este tipo obviamente. Ok, y vamos a crearnos aquí un data object, no necesitamos nada, y ese va a ser un evento de click, click button, por ejemplo button login, y va a ser screen login obviamente, screen login event como tal. Listo, ya tenemos nuestros eventos, entonces ya podemos ir a nuestro componente de home, ¿cierto? De login, perdón, que es donde nosotros vamos a manejar esto. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Vamos a pensar qué necesitamos hacer. Necesitamos que cuando haya o ejecute un evento, necesitamos saber qué evento va a ser el que se va a ejecutar. O dependiendo de lo que se haga en la aplicación, pues qué vamos a hacer. Si vamos a actualizar el texto o vamos a darle en un botón de clic. Entonces vamos a crear una funcioncita que se llama, digamos, onEvent. Okay. Y vamos a hacer nuestra validación. Así cuando event sea de este tipo, o sea, screen login event junto clear login button, pues vamos a ejecutar lo que es la navegación, ¿cierto? On navigation home, y le vamos a pasar un texto, ¿cierto? Necesitamos un texto, entonces vamos a aquí en Decompose también nos provee a nosotros la funcionalidad de nosotros tener un mutable value, que va a ser simplemente una variable privada. Vamos a decirle que va a ser texto y vamos a decirle que va a ser mutable value, que va a ser de nuestra librería Decompose, y le vamos a inicializarla como vacío por ahora, y vamos a hacerle en nuestro setter, en nuestro getter, que va a ser el val test. Le vamos a decir que value de Decompose también, y va a ser de tipo string, y le vamos a asignar lo que tenga nuestra variable test. Que ya tenemos nuestro mutable value, ¿cierto? Que va a tener nuestro valor del texto como tal, y se lo vamos a setear aquí en nuestro navigation. Le damos punto value y agregamos el faltante, el de actualizar el texto, pues simplemente le vamos a actualizar el ds punto value igual a base del event punto test. Okay. El event punto test simplemente va a ser nuestro val que está aquí. Entonces ya tenemos prácticamente nuestro componente de login preparado y listo para su uso. Esta función onEvent, pues necesitamos implementarla al momento de que se haga algún evento clic en nuestro botón, y le vamos a tener que pasar
digamos si ya colocamos un botón, tenemos que pasar el tipo de evento que va a ser, y dependiendo del evento, pues va a ejecutar esta información, ¿cierto? Va a ser create button o vamos a actualizar el texto. Una de las dos va a pasar, ¿listo? Entonces vamos ahorita a crearnos ahorita el de Home Component. Y Home Component, pues simplemente vamos a necesitar obtener un texto, que es el que vamos a necesitar y que le vamos a estar pasando desde la ventana anterior. Y vamos a necesitar el component también, que todos son component contest. Component contest. Ok. Y vamos a decirle que va a ser un component contest y lo vamos a delegar también aquí al component contest. Perfecto, ya tenemos esto así. Y en nuestro caso, pues vamos a ir a la función de go. Vamos a agregar simplemente para manera de ejemplo, podemos hacerle un go back, ¿cierto? Un go back, una función que sea go back. Y vamos a llamar aquí también otro evento que se llame on go back. On back. Y pues no vamos a recibir ningún parámetro, ni vamos a mandar nada, entonces vamos a decir que es el unit. Ok. Y pues en caso de que se llame on back, on go back, pues vamos a simplemente decir on back. Listo, por ahora el test este no lo estamos utilizando. Creo que no es necesario por ahora. Listo. Una vez ya esto esté configurado, tenemos nuestros dos componentes. Vamos a ir al root component y como verán, pues acá necesitamos completar nuestra información al momento de crear nuestros hijos, ¿sí? Porque le agregamos ciertos parámetros. Para la ventana del login, pues simplemente agregamos el contest y le agregamos también un navigation, que va a ser una función que nosotros le pasamos como parámetro, la cual va a recibir el texto, ¿cierto? Y le vamos a decir, aquí donde vamos a hacer la navegación, le vamos a decir navigation.pushNew y le decimos configure a qué parte va a ir, ¿cierto? Y le vamos a decir que va a ser para el screen home y le vamos a pasar el texto como tal. Ok, esto aquí no sale warning porque esto es una experimental function, entonces simplemente pueden agregar este opt-in arriba y ya pues no nos va a salir el warning. Esto es porque está demasiado relativamente nuevo y si alguna siguiente versión pues puede cambiar, entonces como para prevenir. Entonces este es para el screen login, ¿cierto? Ahora necesitamos hacer lo mismo para el home, ¿cierto? Entonces vamos a pasarle, vamos a ver qué necesitamos. Necesitamos el contest, pasamos el contest y le pasamos, ¿qué más necesitamos aquí? Necesitamos el onBack, ¿vale? Por ahora necesitamos el onBack y le vamos a decir que cuando digan ese onBack, pues vamos a hacer un navigation.pop, que eso es como ir atrás en el navigation. Simplemente cuando hacemos navigation.pop se va a ir a la siguiente ventana o a la siguiente ventana screen que está en el stack, que es una pila de ventanas que se van mostrando en una aplicación. ¿Listo? Entonces va a ir simplemente atrás. Ya tenemos listo nuestro create chart. Ahorita lo que necesitamos es nuestra navegación ya está prácticamente en común y lista para todo. Ok. Ya nosotros tenemos lista la navegación. Eso es todo lo que necesitamos hacer. Ahorita necesitamos unir todos los componentes con Compose, ¿sí? Entonces vamos a crear nuestras ventanas. Vamos a crear nuestra ventana de login. Que como saben no es un login, no, pues, pero pues le llamé así para manera de ejemplo. Vamos a escribir aquí screens. Para que quede un poquito mejor. Ok. Y vamos a crear nuestro login screen. Ok, es una función composable y vamos a crear también nuestro on screen. Perfecto. Bueno, empecemos con nuestro login screen.
una función composable, ¿cierto? Y la cual va a recibir nuestro componente que creamos, que es el que se va a encargar de esto, y vamos a crearnos aquí una column que va a tener, digamos, vamos a agregarle un modifier aquí, más width, voy a importar esto, va a tener todo el tamaño que pueda utilizar y vamos a decirle que vamos a utilizarlo así mejor y vamos a decirle que en este caso vamos a agregarle un horizontal, un horizontal alignment que va a ser alignment. Vamos a agregarle un vertical alignment. Vamos a escribirle aquí, vamos a agregar un texto aquí que diga, no sé, login, y vamos a agregar aquí un outline text field, el ejemplo. Pues aquí podemos utilizar crear una variable que llame valTest, que es el texto que nosotros vamos a pasar, y le vamos a decir que va a ser un delegado para component, que el component.test, y le vamos a decir que esto se puede suscribir como un estado, ¿ok? Podemos que quede suscrito como para que se puedan suscribir como un estado y poderlo detectar en nuestro componente. Y vamos a agregarle a este online test, pues le vamos a decir que va a tener el value, va a ser el test, ok. Cuando cambie el valor, pues lo único que vamos a hacer es llamamos al component, cierto, y le decimos a los event y le vamos a decir que va a ser screen login event, ok, punto date test, y le vamos a pasar el valor que tenga el test field que estamos creando, ok. Una vez eso, pues vamos a agregarle también, no sé, un modifier también. Vale, perdón. Modifier. Vamos a decirle que va a ser también que ocupe el máximo de ancho. Más width. Ok. Y si quieren agreguémosle un página ahí de 16 dps. Y ya tenemos nuestro campo de texto y pues vamos a agregar un botón, ¿cierto? Agreguemos un botón el cual va a recibir un clic. Cuando se haga clic de esto, pues simplemente pues vamos a llamar el nuevo componente, el otro evento que nosotros creamos, ¿cierto? On event, y le vamos a escribir screen login event, pero va a ser el de clic, ¿ok? Para que nuestro root component vaya a identifique los higos y vaya a ejecute la navegación que nosotros queremos, que es aquí donde se hizo el push new, ¿ok? Cuando se detecte que es este tipo de evento, ¿cierto? Le vamos a decir navigation push new y ahí es donde se va a hacer la navegación. Como nuestro home nuestro login screen, y aquí pues vamos a agregarle un texto aquí que diga, no sé, vamos a agregarle aquí que diga login, o bueno, ir a home, o no login, vamos a decirle login, ok. Ahora simplemente vamos a ir a crear nuestro home screen. Bueno, para nuestro home screen pues también vamos a recibir aquí nuestro component, pero va a ser el de home screen, y vamos a renombrar este paquete porque me está dando toque. Entonces vamos a renombrar lo que está en mayúscula primera. Listo.
Ya tenemos nuestro home screen component y lo único que vamos a crearnos aquí, vamos a crearnos de esta manera, de ejemplo, una column, ¿cierto? Esto es una función composable, obviamente. Vamos a agregarle esto arroba composable y vamos a recibir el column y le vamos a decir también que va a ser un modifier. Pues vamos a pasar un modifier que va a ser modifier. Ok, voy a utilizar todo lo que pueda de ancho y le vamos a pasar aquí un horizontal alignment que va a ser alignment. Bueno, también ahí en el centrado horizontalmente y pongámosle vertical. Que tenemos nuestra columna y pues acá simplemente le vamos a decir test, un texto que va a ser el texto de component que nos llega por a través del component, le vamos a decir test, component.test. Que no le pasamos el componente como tal al texto. Recordemos que nosotros necesitamos pasarle aquí al texto, entonces vamos a decirle test. Punto va a ser un string, ¿sí? Y acá en root component pues vamos a pasarle también nuestro texto como tal, el cual llega a través de la configuración test. Ok, aquí para que sea un poco mejor, listo, le pasamos el test, el contest, listo. Y aquí ya pues de esta forma ya podemos nosotros obtener el test de home screen component. Esto debe ser un val para poderlo nosotros ver aquí en este caso. Ya de esta forma le estamos pasando a través del componente nuestro texto. Y pues también aparte de eso necesitamos agregar el evento de ir atrás. ¿Ok? Pues creémonos un botón que diga ir atrás. Botón simple, muy simple. Vamos a hacer un clic y le vamos a decir que cuando se haga un clic pues se llama component.goBack. ¿Ok? Y le vamos a crear aquí el texto que va a llamarse ir atrás. Bien, ya tenemos nuestros dos components, nuestros dos compose, que son la vista compartida entre iOS y Android para la ventana de login y para la ventana de home. Ahora, ¿cómo conectamos todo esto? ¿Listo? Para conectar todo esto necesitamos ir primero a nuestra aplicación de Android, que nosotros vemos aquí en nuestro Android, y vamos a ir aquí donde estamos llamando nuestro app, ¿ok? Y ok, nuestro app, acá necesitamos pasarle el root component, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a pasar? Pues simplemente le decimos root component, ¿cierto? Le pasamos el root component y aquí vamos a eliminar este que tenemos por defecto y le vamos a decir que simplemente vamos a manejarlo ahorita con nuestra navegación. Le vamos a decir cuál va a ser el stack de hijos, de ventanas que vamos a estar nosotros escuchando en la aplicación. Entonces pues vamos a crearnos aquí, como ustedes verán aquí en root component, nosotros no tenemos todavía utilizando nuestra variable de hijos. Déjenme mostrarles, cierto, nuestro child stack todavía no lo estamos usando, ahorita el momento donde lo vamos a usar. Ok, entonces vamos a ir a app y le vamos a decir val child stack. Vamos a hacerlo del legado que va a ser tipo root component child stack, entonces lo vamos a escribir como un estado para poderlo escuchar cuando cambie. Listo, entonces vamos a decirle que va a ser children. Ok, children es propio de compose, de decompose, de la librería de decompose. Entonces vamos a decirle children
y vamos a pasarle el stack. Necesitamos el stack que va a ser el chai stack que nosotros creamos, y aquí le podemos pasar la animación que nosotros queramos. Para este caso le decimos stack animation y le vamos a pasar la navegación que va a ser slide. Para este caso pues tenemos diferentes tipos de navegaciones, ¿ok? Para este caso lo vamos a dar con el slide y le vamos a decir que simplemente le vamos a decir que a este necesitamos validar cuándo va a ser para cada uno y cuál va a ser el compose que se va a mostrar dependiendo de cuál sea el hijo que se está mostrando, que se está manejando. Entonces vamos a decirle que va a ser when. Vamos a meter esta instancia. Igual child. Tenemos la instancia y vamos a preguntar por cada una de ellas. Entonces le vamos a decir que cuando sea del tipo screen home o screen login, pues vamos a llamar al compose de login screen, ¿cierto? Nuestra función composable, y le vamos a pasar nuestra instancia del contest component que nosotros tenemos. Que esto no es de login screen, sino que este es de home screen, ¿cierto? Y este sería el de login screen, y le pasamos la instancia del component. ¿Ok? Esto en nuestra app, en nuestra función de entrada de Compose, ¿ok? Ahora necesitamos hacer lo mismo, pero para la parte de iOS también, ¿sí? Simplemente necesitamos es ir a donde estamos llamando nosotros la función app, pero en la parte del controller de iOS. Y aquí en iOS, simplemente nosotros vamos a decir es creando una función aquí, esto también sigue siendo Compose, muchachos, ¿ok? Esto sigue siendo Kotlin, ¿ok? Eso estamos todavía dentro del Compose, ¿cierto? Nuestro proyecto compartido en la parte de iOS main. Acá tenemos un mainViewController.kt que sigue siendo Kotlin. Entonces vamos a crearnos aquí un val root, igual, vamos a decir que va a ser un remember, pero va a ser root component, y le vamos a pasar el default component contest y que esté pendiente del ciclo de vida. ¿Listo? Y ya nosotros de esta forma tendríamos el root seteado a nuestra app, ¿ok? Root seteado a nuestra app, entra, mira, se suscribe como tal, escucha cuál va a ser el hijo que se va a lanzar dependiendo de la configuración, y de esta forma ya debería de estar funcionando nuestra navegación. Para este ejemplo vamos a correr nuestro ejemplo en iOS primero y vamos a ver cómo funciona. Igual pues todo este código va a estar subido en el repositorio de GitHub. Ahí ustedes pueden ver en la rama que se llama, ya les voy a decir cómo se llama la rama, se va a llamar Navigation Tutorial, ¿ok? Ahí ustedes se pueden meter y de esta forma ya pueden ustedes ver cómo funcionaría pues. Aquí vemos el ejemplo ya funcionando en iOS, ¿cierto? Simplemente le decimos, aquí le llamé login, pero obviamente su manera de ejemplo nomás de cómo funciona la navegación. Si yo le escribo hola, vemos aquí que llega el hola, ir atrás y va atrás, ¿ok? De esta forma tan simple, que puede ser al principio un poco enredado a entender, pero si ustedes analizan el código y revisan cada uno de la estructura, lo van a entender muy bien. De esta forma podemos manejar la navegación compartida y fácil de testear. Incluso pues para manera de este ejemplo no vamos a hacer pruebas unitarias a esto, pero quizás en un futuro sí le hago pruebas unitarias a esto, pero toda la navegación es 100% Kotlin y testeable. Ok, y también para Android necesitamos hacer lo mismo, pero en Android lo hacemos de la siguiente manera. Escribimos una variable de root y tenemos una que llama retain component, que también hace parte de nuestro decompose librería, y aquí simplemente llamamos a root component y le pasamos it, ok, y este va a ser el root de nuestra aplicación, ok. Entonces si corremos nuestra aplicación en Android,
también va a funcionar de la misma manera. Vamos a ver cómo corre. Escribimos aquí Cristian, que es mi nombre, y le doy login. Y dice Cristian, ir atrás, Cristian. Bueno, espero que haya sido este tutorial de su agrado. Fue un tutorial bastante larguito, pero espero que les guste, que les haya gustado este video. Y pues ya saben, ¿no? Si quieren seguir viendo más videos de Kotlin Multiplatform y cómo va a ir avanzando, el siguiente video lo tengo planeado para ver inyección de dependencia utilizando Coin, luego Clean Architecture, luego en MVVM, MVI o este tipo de arquitecturas que ya conocemos. Cómo utilizar Ktor para hacer llamados a una de red, a un endpoint. Todos estos temas vamos a estar teniéndolos en cuenta en este canal. Este canal es nuevo, entonces les invito a que se suscriban y le den like al video y compartan con todos sus compañeros. Y espero que haya sido de su agrado. Hasta la próxima.